Bueno, muy bien. En primer término, agradecerle la presencia a todos los que están participando de esta reunión virtual. En realidad estaba pensando hace un rato que hace más de 35 años que en Argentina recuperamos el derecho de elegir en elecciones transparentes las autoridades que han de regirnos, lo cual nos hace decir que vivimos en democracia desde entonces. Pero mirando el mundo y mirando a nosotros mismos, nos damos cuenta que una democracia profunda, una democracia que vale la pena defender, es una democracia que no se agota solamente con la elección de un día, sino con el ejercicio cotidiano de los derechos que emanan de esa democracia. Y en este sentido, me parece que ya después de 35 años, la excusa de que es una democracia joven es poco válida, ya es suficiente tiempo para pensar que tenemos que analizar cómo está la democracia, cómo está nuestra democracia, qué estamos haciendo con la democracia, porque en lo personal, y yo creo que es compartida la idea, de que la democracia es un edificio que casi nunca se concluye, es un edificio que se construye permanentemente y todos los días. Creo que en función de eso, y mirando que en el mundo está sucediendo que muchos gobiernos que surgen de una elección legítima se transforman luego en populismos autoritarios de izquierda y de derecha, vale la pena que nos preguntemos dónde estamos nosotros, dónde estamos parados, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, y mirarnos en el funcionamiento de todos los días, para saber cuánto hacemos para que nuestra democracia sea cada vez más una democracia republicana. Para ello tenemos el lujo de encontrar 3 expositores que sucesivamente van a ocupar nuestra tribuna. Hoy lo hace Cristian Altavilla, luego va a estar Carlos Weisman y en el tercer lugar Martín D'Alessandro. Con ellos vamos a reflexionar sobre estos temas. Hoy con Cristian Altavilla. Cristian Altavilla es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor de Derecho Constitucional y otras materias en la Universidad de Córdoba. Es conocido de la academia porque fue el premio el año pasado en el concurso de trabajos que la academia organiza anualmente, y fue también premiado en el 2012 por la Sociedad Argentina de Autores de Analistas Políticos, y un colaborador permanente en distintas publicaciones en el extranjero y en la Argentina. Creo que tiene sobradas condiciones y sobradas razones para que lo escuchemos atentamente cuando vaya a exponer sobre la situación de las instituciones en las democracias provinciales de la República Argentina. Como de costumbre, luego de la exposición de Cristian, va a quedar abierta el debate. Cualquiera que quiera hacer una pregunta lo puede hacer a través de Anastasia, y lo único que les recomiendo es que sean concisos y puntuales en las preguntas. Cristian, yo quiero agradecerte profundamente tu presencia hoy junto con nosotros, y estamos ya dispuestos para escucharte atentamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. No, el agradecido soy yo. Realmente es un honor y un privilegio estar hoy con ustedes compartiendo esta temática que, como usted bien, doctor, mencionó, es una temática de mucha actualidad y que nos toca en el día a día. Bueno, antes de hablar,
quería agradecer a la academia, quería agradecer al instituto, quería agradecer especialmente al doctor Jauna Arena por permitirme estar acá, y un agradecimiento muy especial al doctor Carlos D'Agostino, que fue quien me extendió esta invitación, y que gracias a él yo estoy acá hablando hoy. La verdad, un inmerecido lugar frente a los otros expositores tan prestigiosos. La verdad que bueno, es un gran honor estar acá esta tarde con ustedes. Voy a tratar de compartir la pantalla, para ver si podemos ver eh, la presentación. Bueno, la presentación de hoy eh, se refiere a la calidad institucional de la democracia argentina a nivel provincial. Como dijo el doctor Jauna Arena en la presentación, yo soy profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal, es decir, que analizo la Constitución en sus tres niveles de gobierno. Bueno, en mis trabajos de investigación, hace poco ingresé a carrera de CONICET con un trabajo de investigación que busca complementar el análisis jurídico constitucional con aportes de las ciencias políticas, analizando las relaciones entre niveles de gobierno, y entre otros aspectos, en mis trabajos he investigado un poco sobre la calidad democrática de las provincias. La presentación de hoy busca simplemente aportar algunos aportes para el debate. La cuestión, digamos, de la democracia es una cuestión que está siempre abierta, y nos impele siempre a la discusión y al debate. Justamente, como bien mencionó en la presentación el doctor Jauna Arena, las democracias no se limitan simplemente a elecciones periódicas donde son electos los líderes y donde los adultos mayores de edad van a votar en principio libremente, no se agota en esa visión procedimental, si se quiere, de la democracia, sino que hay un montón de otros componentes. Justamente esto llevó a la literatura comparativista a empezar a indagar acerca de la calidad de las democracias, sobre todo de aquellas democracias nuevas, de aquellas democracias que nacieron con las últimas olas de democratización, sobre todo en la década del 80 en América Latina, en la década del 90 en la Europa del Este, y varios autores, entre otros muchos, Steven Levitsky, Luca Way, empezaron a ver que esas nuevas democracias ya no eran tan nuevas y que tampoco eran tan democráticas, ¿no? Entonces esto los llevó a replantearse algunas cuestiones, empezaron a ver algunas características de estos sistemas que vieron que no se las podía seguir calificando como democracia, y si bien también por el otro lado tampoco podía ser definidas como regímenes autoritarios o como dictaduras, sino que era una cuestión más bien intermedia. Y en esta indefinición es que la literatura, sobre todo politológica, empezó a aportar elementos para el debate y muchos tipos de denominaciones, ¿no? Entre los que ha prevalecido un poco más que otros el de la hibridez, ¿no? Como de regímenes híbridos. Este debate que se produce a nivel nacional, en las esferas nacionales de los gobiernos, empieza a ser replicado también a nivel subnacional, en casos como en países como Brasil, México y Argentina. Empezaron a proliferar últimamente algunos estudios en donde se hacen algunos trabajos donde se intenta comprender qué es lo que está sucediendo con las democracias provinciales. Primero, como para definir rápidamente el presupuesto de la charla de hoy, que es el régimen democrático, partamos de cuatro supuestos básicos que debe tener una democracia actual, una democracia moderna. ¿Sí? El Poder Ejecutivo y el Legislativo son electos mediante elecciones abiertas, libres y justas. En segundo lugar, todas las personas adultas tienen el derecho a votar. Los derechos políticos y las libertades civiles se encuentran ampliamente protegidos, y las autoridades electas poseen autoridad real para gobernar, es decir, no están condicionados o bajo la tutela de líderes militares o religiosos.
Ahora bien, la pregunta es, ¿cuántos de estos requisitos podemos decir que se cumplen en las provincias argentinas y en qué medida y extensión los cumplen? Hay algunas que son de respuestas obvias, pero otras no tanto. Ciertos regímenes democráticos pueden, en algunas circunstancias, violar uno o más de estos criterios, pero también en un régimen autoritario competitivo, tomando este término que utiliza Levitsky y Weil, las violaciones de estos criterios son lo suficientemente frecuentes y serios como para crear condiciones de desigualdad entre el gobierno y la oposición. Entonces, aun cuando en estos sistemas las elecciones se llevan a cabo regularmente, y estén generalmente libres de un fraude masivo, se ven algunos comportamientos que no son muy democráticos. Por ejemplo, el gobierno abusa de los recursos estatales de manera rutinaria, deniega a la oposición una cobertura mediática adecuada, hostiga a los candidatos de la oposición, los periodistas, los opositores políticos suelen ser amenazados, hostigados, incluso en algunos casos arrestados, los miembros de la oposición pueden ser encarcelados, exiliados, o, aunque menos frecuentes, asaltados, incluso asesinados. Acá vemos algunas situaciones que en las provincias, digamos, son de respuesta obvia, como decía recién, pero hay otras características que empezamos a ver que están más presentes en los sistemas políticos subnacionales. Entonces, estos regímenes que tienen estas características, este tipo de comportamientos, no son democracias, pero tampoco, nos advierte, por ejemplo, Steven Levitsky, no pueden ser comparados con los regímenes democráticos inestables, ineficientes o defectuosos, porque a pesar de que son democracias tan valiantes, siguen siendo regímenes democráticos. Hay 4 arenas fundamentales en donde se mide la calidad de la democracia. Está en primer lugar la arena electoral, en segundo lugar la arena legislativa, en tercer lugar la arena judicial, y por último el rol de los medios de comunicación. La idea de la exposición es hacer un breve recorrido fundamental solamente en los 2 primeros puntos, que es la arena electoral y la arena legislativa. En la exposición, bueno, como un poco les comentaba al principio, la idea de la exposición es hacer un análisis desde los diseños institucionales y cómo los diseños institucionales dan el marco para que algunas provincias sean más democráticas que otras, y que se permitan ciertos comportamientos, cierta concentración del poder. Fundamentalmente, en lo que se refiere a la arena electoral y la arena legislativa, ¿sí? La arena judicial y los medios de comunicación suelen ser muchas veces consecuencias de los abusos que se producen en la arena electoral y la arena legislativa. Y estos abusos que se producen muchas veces están dados en un marco institucional, en un marco de las propias constituciones, prevén o de alguna manera terminan habilitando. Entre las causas que se pueden, digamos, mencionar como que conducen a regímenes poco democráticos, se dan, y que acá puntualmente tomo una que concierne al caso de la Argentina y de las provincias argentinas, son las dificultades para la consolidación de las democracias, ¿no? Para establecerlas o para sostenerlas, en nuestro caso no, para sostenerlas. Fundamentalmente están los elevados niveles de pobreza, desigualdad y el analfabetismo, estados y sociedades civiles muy débiles, inestabilidad institucional, y se mencionan también genéricamente problemas limítrofes con otros países, o la dominación estatal de la economía, principales instituciones religiosas y otras áreas de actividades civiles. Esto, ¿sí?, en términos muy, muy genéricos. En el actual contexto internacional, ¿sí?, se hace muy difícil la instauración de regímenes totalitarios y de autoritarismos burocráticos, justamente, bueno, por el contexto internacional, donde hay una fuerte primacía de las organizaciones multilaterales, con la imposición de ciertas formas de gobierno, con la defensa de la propagación de los derechos humanos, las sanciones a los países que infringen derechos humanos,
lo cual hace que en el contexto internacional sea difícil la intervención de los regímenes autoritarios, de las dictaduras que teníamos a principios del siglo, hasta mediados del siglo XX. Entonces, acá la pregunta, partiendo un poco de este análisis a nivel nacional y bien genérico, la pregunta es si los sistemas políticos subnacionales, ¿qué son? ¿Cómo los podemos clasificar? Y si pueden ser diferentes al régimen político nacional. ¿Sí? Un autoritarismo en estado puro implica un régimen no electoral, es decir, con elecciones o con elecciones no competitivas, por ejemplo, donde hay un solo partido reconocido, con importantes restricciones de libertades civiles y políticas, y sin limitaciones significativas sobre el poder de los gobernantes. Sin embargo, todas las provincias argentinas vemos que seleccionan sus gobernantes a través de elecciones con voto universal y sin niveles elevados de fraude. En todas hay partidos opositores y alguna representación de ellos en las legislaturas, es decir, en todos los sistemas provinciales encontramos al menos 2 partidos políticos siempre compitiendo en elecciones. Existe una división tripartita de poderes y respetando el sistema republicano, y niveles no triviales de libertad de expresión. Sin embargo, pueden darse situaciones donde conviven instituciones democráticas, que no son simplemente una fachada, con realidades autoritarias, que limitan, pero a su vez también son limitadas por aquellas instituciones democráticas. Y en esto sigo un poco el marco teórico planteado por Carlos Gervasoni, que es uno de los, digamos, una de las eminencias en materia de democracias subnacionales. Bueno, estos sistemas en donde conviven instituciones democráticas con comportamientos o con instituciones poco democráticas han recibido una gran cantidad de denominaciones: democracias virtuales, semidemocracias, regímenes híbridos, autoritarismos electorales, democracias electorales. Acá mismo en Argentina con Guillermo O'Donnell han recibido otras denominaciones como democracias delegativas, o los términos patrimonialismo y neopatrimonialismo. Y a nivel subnacional encontramos autores que han denominado, donde ha prevalecido el término de híbrido, ¿sí? De la hibridez tomada de Descartes, particularmente en Argentina los trabajos de Carlos Gervasoni, ¿no? Que también ha como, difundido un poco más el término de regímenes híbridos. Por otro lado, Agustina Giraudi, que rechaza la terminología, el término de híbrido, por ser un término muy genérico, y utiliza la expresión de sistemas no democráticos, lo cual, por lo menos a mi entender, es un poco exagerada, porque lo no democrático implica directamente que no hay democracia, y hasta lo que venimos hablando hasta ahora, digamos, hay un fuerte componente democrático, ¿sí? Entonces, en toda democracia liberal, hay 2 elementos, ¿no? Un elemento estrictamente democrático, que es la elección de los gobernantes mediante elecciones multipartidarias, que son libres, justas e inclusivas, y un elemento liberal, que es el respeto de los derechos individuales y la limitación del gobierno mediante dispositivos institucionales, tal y como la división de poderes. Por un lado, una de las respuestas obvias al sistema democrático provincial es que las provincias no podrían ser totalitarismos o autoritarismos puros, ¿sí? Porque, bueno, hay un montón de limitantes que hacen que sea imposible que se instaure un autoritarismo puro en las provincias. En primer lugar, la herramienta de la intervención federal por parte del gobierno federal, ¿no? Cuando hay abusos de poder en las provincias, y hemos visto ya muchos casos, ya, por lo menos desde 1983, al menos 6 provincias fueron intervenidas porque habían abusos de un poder sobre el otro, o había inestabilidad institucional. Después tenemos recursos ordinarios, ¿no? Por ejemplo, la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuestiones, digamos, judiciales, y encontramos un montón de ejemplos en donde la Corte Suprema declaró inconstitucional una serie de disposiciones de las constituciones provinciales y de la legislación provincial. Encontramos sobrados ejemplos, como lo vamos a ver hoy, por ejemplo, también cuestiones de la posibilidad de reelecciones de los gobernadores, que
recientemente, en el 2019, salieron un par de fallos de la Corte en donde limitan estos comportamientos poco democráticos o autoritarios. Y también las reacciones de la sociedad civil, ¿no? Los medios de comunicación, los propios partidos políticos, la opinión pública, también tanto a nivel local, con su repercusión a nivel nacional. Los típicos casos de Catamarca y Santiago del Estero, digamos, son dos ejemplos clarísimos en donde la sociedad civil de alguna manera reaccionó y terminó haciendo caer un régimen poco democrático, y al caer obviamente impide la instauración de un régimen autoritario puro, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que estos son remedios parciales, ¿no? No evitan otras prácticas poco democráticas, ¿okay? Y esto da espacio a que se produzcan estos regímenes híbridos de los que veníamos hablando, donde conviven formalmente una democracia con prácticas y con instituciones también poco democráticas, más bien autoritarias. Entonces, ¿cómo se mide la calidad de los regímenes democráticos subnacionales? Bueno, hay dos medidas que prevalecen. Una es medir el porcentaje de los votos obtenidos por los partidos en las elecciones. Sostiene que cuando tienen menos del 60% es lo normal en un país considerado democrático. Casi nunca un partido político gana con más del 60%, y ya cuando supera el 60% de los votos, ya son regímenes que se caracterizan por tener elecciones fraudulentas, o donde la competencia partidaria es restringida, y donde los oficialismos corren con ventajas muy superiores a los partidos opositores. También otro criterio se basa en 4 puntos. Que el Poder Ejecutivo sea elegido, que el Poder Legislativo sea elegido, que existan 2 o más partidos que compitan en las elecciones, y cuarto, que el partido gobernante haya perdido por lo menos una elección desde el establecimiento del régimen. Los 3 primeros puntos hacen a la democracia desde el punto de vista formal, y descartan de entrada cualquier régimen autoritario puro. El último punto son regímenes en los cuales hay elecciones formalmente competitivas, pero son muy pocas las chances del partido de la oposición de ganar la elección y de que haya recambio. Justamente, bueno, por una serie de características, digamos, que se dan en los sistemas políticos, pero también en los sistemas institucionales. Entonces, desde el punto de vista formal, las provincias cumplen con los puntos 1, 2 y 3, y si vemos sus constituciones y las analizamos, son todas repúblicas, democracias constitucionales, con división de poderes, con sistemas electorales, que incluso vamos a ver sistemas electorales proporcionales. Pero cuando analizamos los resultados electorales y los efectos que esos sistemas electorales producen, vamos a ver que hay grandes diferencias entre las provincias, y esto es lo que nos lleva a analizar un poco la calidad democrática de las distintas provincias. Quisiera hacer hincapié en una cuestión que es muy llamativa en el constitucionalismo provincial, que por un lado son constituciones muy abiertas, constituciones que desde la década del 80 han empezado a receptar un gran número de derechos, garantías, de nuevas instituciones abiertamente democráticas, prodemocráticas, pero por otro lado también que buscan sociedades pluralistas, con un alto nivel de participación, pero por el otro lado también tienen un diseño del poder bastante restringido, que hace que esa declamación por las democracias pluralistas, amplias, muy participativas, queden en la letra de la Constitución, y en la práctica vemos que no llegan a concretarse. Esta preocupación por la democracia comienza en nuestro país con el retorno de la democracia en diciembre de 1983, y poco después de vuelta a la democracia, un grupo de provincias comenzó a reformar sus textos constitucionales, y una de las principales cuestiones, al menos en los discursos políticos de la época y en los discursos de los convencionales, fue la cuestión de la defensa, la consolidación y el fortalecimiento de las democracias. Solamente a modo de ejemplo, algunos extractos de las constituciones reformadas en este primer ciclo de la época de la redemocratización,
en los preámbulos de la Constitución de San Luis, ¿no? Se habla de una democracia, como objetivo del Estado provincial, apuntar hacia una democracia participativa y pluralista. Fíjense, Córdoba, 1987, también el establecimiento de una democracia pluralista y participativa. San Juan también va a apuntar a la profundización de la democracia participativa en lo político, económico, social y cultural. San Juan tiene la particularidad de que menciona 21 veces la palabra democracia o sus derivados en su texto. Córdoba lo hace al menos 12 veces. Otras provincias como La Rioja también, de este primer periodo constituyente, dice en su preámbulo resuelto a consolidar un Estado democrático. Río Negro también nos habla de un sistema republicano democrático. Formosa, ya en 1991, Jujuy, también habla de instituciones democráticas y republicanas. Todos estos son los preámbulos constitucionales, constituciones modificadas después de 1994, después de la reforma de la Constitución Nacional, como Neuquén, dice de asegurar los beneficios de la libertad, de la democracia y la igualdad. Chaco, también en 1994, del establecimiento de una democracia pluralista y participativa. Entonces, tenemos estas constituciones que declaman por una sociedad más participativa y pluralista, y en consecuencia también tenemos en la primera parte de las constituciones todo un diseño institucional que tiende, en principio, a una democracia más participativa y pluralista, con la incorporación de nuevos instrumentos e instituciones, como ser los institutos de democracia semidirecta, ¿no? El consulta popular, el referéndum, la iniciativa popular, la revocatoria, el reconocimiento de un conjunto bastante importante y numeroso de derechos civiles, económicos y sociales, del reconocimiento de asociaciones intermedias, la constitucionalización de los partidos políticos. Todo esto se dio incluso antes que la reforma de 1994 a nivel federal, la creación de consejos económicos y sociales. Y también, y esto es lo más llamativo de todo, la incorporación o la modificación a partir de 1983 de los sistemas electorales. Simplemente mostrar que se da, por un lado, una mayor participación, un mayor control, un mayor pluralismo, por un lado, pero en los hechos encontramos una mayor concentración de poder, mayores atribuciones al Poder Ejecutivo y un menor acceso a los cargos electivos. Todo esto dado también por los propios diseños constitucionales que vamos a ver a continuación. Básicamente, cuando se trata de analizar el poder, la fortaleza o la debilidad de los poderes ejecutivos, partimos del marco teórico propuesto por Mainwaring y Sugar, ¿no? En donde analizan dos factores que son los poderes partidarios del gobernador y los poderes constitucionales, es decir, aquellas facultades constitucionalmente reconocidas a los gobernadores, a los presidentes o a los gobernadores, para poder imponer sus propias agendas. Básicamente de lo que se trata, justamente al medir la fortaleza o la debilidad de los poderes ejecutivos, es poder determinar qué capacidad tienen de poner su propio sello sobre las políticas. Y nos dicen que hay dos medios principales a través de los cuales los presidentes pueden tener esa influencia. Uno es poseer poderes constitucionales inherentes al cargo de presidente, que obliguen a que sus preferencias al menos sean tomadas en consideración, y otra es que tengan control sobre sus propios partidos, es decir, poderes partidarios del gobernador. Estos sistemas, también estas contradicciones que se dan en todo sistema político, y acá no quiero demorarme por falta de tiempo, en todos los sistemas políticos hay siempre dos principios que están en pugna. El principio de la representación, este es el tipo que te digo yo, por un lado, y el principio de la gobernabilidad por el otro, y que se presentan como dos grandes dilemas, ¿no? Por un lado, la accountability, el gobierno responsable, el gobierno efectivo, y por el otro lado, el gobierno representativo. En términos de O'Donnell, está la efectividad decisoria por un lado y el control por el otro. Dos términos, una tensión, nos dice, inherente, que no admite solución final, ni enteramente consensual, ni estable, que se da en cualquier tipo de organización y que incluso las democracias modernas no han podido superar. Entonces, tenemos por un lado estos sistemas representativos, contrarios a los sistemas mayoritarios, ¿no? El polo del control, con democracias consensuales o asociativistas, ¿sí? Tomando la terminología de Lippert, o de la representatividad de mayorías populares,
frente al polo decisorio, ¿no? Del gobierno eficiente, de la función de funcionar en términos de Sartori, de la gobernabilidad y de mayorías institucionales o de mayorías fabricadas, también utilizando la terminología de Sartori. El problema es que, como advierte O'Donnell, cuando se opta por uno de estos sistemas, que es el de la efectividad decisoria, el de la decidibilidad, hay riesgos de que esas democracias se conviertan en democracias delegativas, bueno, con las consecuentes características que ya conocemos y en las que no me voy a detener por falta de tiempo para poder analizar un poco las reformas producidas a nivel provincial, que desde, por un lado, lo discursivo tendió a la representación, pero que en los hechos terminó siendo netamente mayoritario. Un ejemplo claro está dado por las reformas electorales. En 1983, el 57% de las provincias, es decir, un total de 13 provincias, optaba por un sistema electoral mayoritario, mientras que un 43% solo por el sistema proporcional. En la actualidad son el 71% de las provincias opta por un sistema proporcional, es decir, que en principio estaría optando por un sistema de gobierno donde prima la participación política por sobre el principio decisorio, es decir, de la concentración del poder. Un 17% del sistema mixto y solamente 4 provincias mantienen un sistema mayoritario, es decir, apenas el 13%. Sin embargo, las provincias que adoptaron sistemas mixtos, casos concretos son San Juan y Córdoba, en su mayoría terminan por generar efectos mayoritarios. Y en las provincias con legislaturas bicamerales, como el caso de San Luis y Santa Fe, donde se utiliza el sistema uninominal por circunscripción para la elección de senadores, también terminan generando efectos altamente mayoritarios, como fue el caso de Córdoba también antes de que cambiara el sistema de la bicameral por la unicameral en el 2001. Siguiendo a Ferreira Rubio, a pesar de la adopción en la gran mayoría de las provincias de sistemas proporcionales, existe en la actualidad un bajísimo nivel de alternancia del poder. A pesar del predominio de la opción por los sistemas proporcionales de esas 17 provincias y de los sistemas mixtos, observamos que hay un rasgo común en los sistemas provinciales, que es la del sesgo mayoritario. Es decir, por un lado, el número efectivo de partidos electorales aumentó, es decir, son más los partidos participando en las elecciones, pero el número efectivo de partidos parlamentarios, es decir, aquellos que acceden a por lo menos una banca, siguió la tendencia totalmente contraria, es decir, disminuyó. Esto ha llevado a que los gobernadores cuenten con una mayoría afín en la legislatura, y bueno, parafraseando a Ferreira Rubio, decimos que todos los caminos terminan conduciendo al mayoritarismo. Quiero avanzar un poco con un punto también importante que se desprende de los diseños institucionales provinciales y que va en contraposición con esta idea de las democracias participativas que hace a lo que es la concentración del poder. Uno de ellos está dado por los poderes constitucionales de los gobernadores, y básicamente son 2 puntos: los poderes de legislación que las constituciones les reconocen, y la posibilidad de reelección del gobernador. Por un lado, en un trabajo recién de publicación en la revista en IDES, se publicó un trabajo de mi autoría en donde se analizan las constituciones provinciales y se analiza el nivel que tienen estos poderes constitucionales, que los dividimos en poderes reactivos y los poderes proactivos. Básicamente, los poderes que tiene el gobernador para intervenir en la producción de legislación local. Estos poderes, que los clasificamos en 2 grupos, los poderes reactivos y los poderes proactivos, es decir, poderes que le permiten al gobernador impulsar su agenda, es decir, o aquellos poderes que le permiten frenar agendas contrarias que no son de su agrado. ¿Sí? Encontramos como una primera conclusión que los gobernadores de provincia poseen tantos o incluso más fuertes poderes de legislación que el propio presidente de la República. Y vemos que fundamentalmente estos poderes radican en el poder de veto fuerte que encontramos en las provincias, que es mucho más fuerte que el poder de veto que tiene el presidente de la nación, y la posibilidad de emitir decretos de necesidad y urgencia, constitucionalmente reconocido en las provincias. Una breve referencia, para no extralimitarme respecto de los DNU,
es que en las provincias un gran número de gobernadores tiene la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia reconocidos constitucionalmente, es decir, que 9 gobernadores tienen la habilitación constitucional expresa. Pero los otros restantes, es decir, un total de 17 gobernadores, han emitido alguna vez un decreto de necesidad y urgencia, es decir, incluso sin tener reconocimiento constitucional, como pasaba a nivel federal. ¿Sí? En estos casos, estos gobernadores que han dictado decretos de necesidad y urgencia, hemos encontrado que los fallos de los tribunales locales han convalidado esta facultad. Solamente en 2 casos la jurisprudencia ha sido ambivalente, en algunos casos la aceptó y en otros no, en los casos de Buenos Aires y Córdoba. Y en un solo caso de estos 8 casos, 9 casos, que es el caso de Corrientes, en donde el Superior Tribunal Local rechazó la posibilidad del gobernador de emitir decretos de necesidad y urgencia. Después cuentan con otros poderes, como por ejemplo el tratamiento de los trámites de urgente tratamiento, en donde el Ejecutivo puede presentar un proyecto y si la legislatura no lo trata o no toma una decisión dentro de un determinado plazo, que por lo general son 60 días, se los tiene por aprobados, ¿no? Bueno, todos estos poderes de alguna manera vienen a reforzar las facultades del gobernador a la hora de legislar. El otro punto que le había mencionado era la posibilidad de un veto fuerte, como podemos ver en el cuadro. Los gobernadores, un total de 8 gobernadores, tienen un poder de veto muy fuerte, es decir, que es muy difícil para las legislaturas locales sobreponerse a un veto del gobernador, porque requieren de mayorías muy elevadas, de 2/3, sobre los presentes, y además en sistemas bicamerales, es decir, que tienen que lograrse en 2 cámaras distintas. La otra cuestión que nace de los poderes constitucionales del gobernador es de la reelección. Acá también, para no demorarme demasiado, simplemente mencionar algunos datos también publicados en un artículo mío de reciente publicación. Entre 1983 y el 2020 se produjeron 36 reformas constitucionales, de las cuales 27 trataron la cuestión de la reelección. En el 75% de reformas constitucionales se trató la cuestión de la reelección. En solo 2 oportunidades se restringió la posibilidad de reelección, con los casos de La Rioja y de San Luis. Pero en 7 provincias se trató en más de una vez la cuestión de la reelección. Por ejemplo, en Formosa, en La Pampa, en La Rioja, en Salta, en San Juan, en San Luis para restringirla y en Santa Cruz para ampliarla a una indefinida. En todos los casos, menos San Luis y La Rioja, se trató una segunda vez la reelección, esta vez para ampliarla. Por ejemplo, en los casos de Santa Cruz y Formosa, para llevarla a una reelección indefinida. En 1983, ninguna provincia admitía la reelección. Hoy, en la actualidad, de las 24 provincias, es decir, de las 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 permiten la reelección y solo 2 la prohíben, que son los casos de Mendoza y de Santa Fe, que son las únicas 2 provincias que no han modificado sus constituciones desde el retorno de la democracia. Ahora, esto es importante también porque la presencia del incumbent en las elecciones, es decir, del titular del cargo en las elecciones, tiene un peso decisivo. ¿Sí? Como podemos ver, esto es respecto de los gobernadores que han reformado, pero les quería mostrar sobre las elecciones donde el incumbent se ha presentado. En 71, entre 1983 y 2019, hubieron 71 reelecciones inmediatas, es decir, que en 71 oportunidades el incumbent ganó las elecciones. En solo 7 casos el incumbent perdió. En el caso de Mestre en Córdoba, Isurume, Colombi en Corrientes, Peralta Santa Cruz, Tellerman, Brizuela del Moral y Bertón en las últimas elecciones del 2019. Entre 1983 y 2011, acá ya analizando los gobernadores que han estado ininterrumpidamente en el poder entre 1983 y 2011, hubieron 8 provincias en donde, que han sido gobernadas por el mismo partido político en 7 periodos consecutivos, es decir, donde el oficialismo nunca perdió una elección. Sin embargo, bueno, en Jujuy, en 2015 hay cambio de partido, y en el caso de Río Negro hay cambio de partido en el 2011, lo cual siguen siendo excepciones a la regla, siguen siendo predominantes los oficialismos.
A eso hay que sumar 3 provincias en donde hubo rotación, hubo cambio, porque precedió una intervención federal, que fueron los casos de Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero, en donde en los 3 casos había un fuerte liderazgo provincial, ¿no? El caso de Santiago del Estero ya llevaba más de 40 años, y el caso de Catamarca también bastante parecido al caso de Santiago del Estero. En las elecciones del 2019, en 8 provincias hubo reelección del partido, en los casos de Catamarca, La Rioja, Chaco, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones y Río Negro. En 10 provincias hubo reelección del propio gobernador, y solo en 4 provincias hubo recambio. En las 8 provincias donde hubo reelección del partido tenemos los casos de Catamarca, La Rioja, Río Negro, Misiones, y La Pampa. En Catamarca, La Rioja, Misiones y Río Negro, los gobernadores no podían presentarse a elecciones porque ya habían cumplido 2 mandatos. En La Pampa, el gobernador Berna podía presentarse a una elección más, pero decidió no hacerlo por cuestiones de salud. Y en los casos de La Rioja y de Río Negro, además, los gobernadores de estas provincias digamos, no dieron el brazo a torcer tan fácilmente, sino que incluso reformaron sus constituciones provinciales para poder ser electos una vez más, cuando las constituciones claramente los prohibían, y en ambos casos la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino declarando inconstitucional las reformas provinciales, impidiendo a estos gobernadores que puedan ser reelectos por un tercer periodo. Hay otros factores también importantes a considerar, simplemente los menciono, que es la utilización de los recursos del Estado para autofinanciar las campañas electorales y los partidos políticos de quien gobierna. En este sentido, hay como una regla implícita en nuestro sistema político, que es que el partido que gobierna puede utilizar los recursos del Estado como si fueran propios, no son solo los recursos dinerarios, sino también materiales del Estado, los recursos materiales del Estado, los recursos humanos del Estado, utilizarlos para beneficio de los propios partidos, la propaganda oficial, lo cual es muy claro de observar en las provincias, ¿no? Como esta utilización abusiva de los recursos del Estado, que termina siendo una ventaja competitiva casi insuperable en cualquier elección, ¿no? Después habíamos hablado de los poderes partidarios, y yo con esto finalizo, simplemente mostrar cómo esos sistemas electorales pretendidamente participativos, sistemas proporcionales, terminaron generando en la práctica mayorías muy abultadas por parte de muchos de los gobernadores. Se observan en general 2 grandes tendencias. Los oficialismos mantienen su fortaleza electoral, tanto en votos como en bancas, a lo largo del tiempo, incluso en épocas de crisis políticas o económicas. Y por otro lado, sobre todo a partir de mediados de los 90 y con mayor celeridad a partir del 2003, se observa una gran dispersión de la oposición. Los partidos de la oposición se multiplican, con bancas que se reparten entre un número cada vez más grande de partidos políticos. Por un lado, los oficialismos mantienen o incluso amplían las bancas de su propio signo, y en contraposición hay más partidos políticos en la oposición, repartiéndose las pocas bancas que quedan disponibles. Simplemente para terminar, muestro algunos gráficos de 2 situaciones que se ven de 2 grupos de provincias en donde ha habido continuidad del poder. En el caso de Formosa, por ejemplo, como se puede observar, en cada elección legislativa, el oficialismo supera fácilmente el 60%, llegando en algunos casos al 80%. En el caso de San Luis, con un sistema bicameral, en este caso, con la Cámara de Diputados, donde vemos que en la mayoría de los casos supera el 60% fácil, y en algunos casos llega hasta incluso casi al 80%, de votos y de bancas, obviamente, como se puede ver en el gráfico, pero lo más llamativo en el caso de San Luis es la reforma constitucional del 87, fue de un sistema unicameral a uno bicameral, es decir, que incorporó a la Cámara de Diputados una Cámara de Senadores. Acá podemos observar cómo
a través de la aplicación de un sistema uninominal por circunscripción, el oficialismo se quedó con todas las bancas para senadores entre 1987, que se aplica este sistema, hasta la actualidad. Solo en dos oportunidades, como se pueden ver, en el 2007 y en el 2019 no tiene el 100%, sino el 80%, que es un solo senador de los 9 que quedó en manos de la oposición. Sí, hay un predominio prácticamente absoluto del legislativo. Algo similar vemos con el kirchnerismo en Santa Cruz, en la Cámara de Diputados es unicameral, con renovación total cada cuatro años, desde 1997, del 99. Como podemos ver, supera ampliamente el 60, el 70, incluso en algunos casos llega al 100% de las bancas a favor del oficialismo. Otro caso similar es San Juan, y acá muestro dos ejemplos de provincias en donde hubo rotación de gobierno, donde cambió el signo político entre 1983 y la actualidad, pero que las características institucionales siguieron, es decir, el predominio del gobernador siguió sobre el legislativo, y con esto quiero mostrar que no hay solo cuestiones, digamos, netamente del sistema político, o que son de las características de quien gobierna, sino que también quienes gobiernan tienen, digamos, una base institucional plasmada en las constituciones provinciales que le permite avasallar de alguna manera sobre los legislativos. Por ejemplo, el caso de Angelos, entre 1983 y 1995, que gobernó en 3 periodos consecutivos, tenía un predominio absoluto en la Cámara de Senadores, con el 90% de la Cámara a su favor, en la mayoría de los periodos cuando fue gobernador. En la Cámara de Diputados, con un predominio bastante alto, siempre superando el 50%. Después, sabemos, Córdoba cambia de signo político en el 99, vienen de la Sota y Schiaretti, y ellos hacen un cambio de la legislatura, cambian el formato de la legislatura, pasan de la bicameral a la unicameral, es decir, al revés de lo que pasó en San Luis, pero con el mismo resultado. Tienen un sistema unicameral, pero con un sistema mixto, en donde se eligen, por un lado, diputados en toda la provincia, y un diputado por cada uno de los 26 departamentos que tiene la provincia, con un sistema uninominal por circunscripción. Entonces, desde el 2003 hasta la actualidad, ha habido un predominio muy, muy fuerte del gobernador sobre la legislatura local. Y sobre todo, esos 26 legisladores por departamento, por sistema uninominal, por circunscripción, la gran mayoría de ellos han sido siempre tomados por el oficialismo. Otro caso muy paradigmático también, en donde hubo un cambio rotundo de signo político, fue el caso de Santiago del Estero. Vemos la Cámara de Diputados durante el gobierno de Juárez, entre el 83 y el 2001, vemos con un predominio de entre el 60 y el 70% de las bancas a favor del oficialismo, y cuando cambia con Zamora a partir del 2003, con la intervención federal, desde el 2005 vemos claramente cómo en el 2008 hay un predominio de esta fuerza política donde el peronismo prácticamente desaparece, y hay un fuerte predominio del Frente Cívico de Zamora, en que supera ampliamente el 60% y llega hasta el 80%. Algunas consideraciones finales, que era lo que quería mostrar aproximadamente con estos últimos gráficos y estos diseños institucionales. Hay una contradicción, en primer lugar, entre los diseños institucionales de las constituciones provinciales, que proclaman por un lado una democracia participativa, pluralista, pero que en los hechos termina concentrando el poder en pocos, y además, sobre todo, en la figura del gobernador. Esto se debe en gran parte al propio diseño institucional, por un lado por los sistemas electorales que se han utilizado, y por los amplios poderes constitucionales que posee el gobernador. Y se ve reflejado sobre todo en aquellas provincias donde hubo un cambio de signo político, pero que las características de concentración del poder continúan en el tiempo, lo cual manifiesta que hay como una subyacente, digamos, un tejido de instituciones que le permiten a quienes ocupan los cargos ejecutivos de sobreponerse sobre los demás poderes y de lograr mayor concentración de poder. Bueno, con esto concluyo la exposición, eran 30 minutos, me pasé un poco, disculpas.
Y bueno, muchas gracias. Estoy abierto a preguntas, comentarios. ¿Puedes explicar un poquito más San Juan? ¿Podrías volver? Sí. Pero no sé si se está viendo. Bien, ¿Se acá ve? sí. Sí, buenas tardes. Quería saber si podías volver un poquito a Por San Juan. supuesto. Sí. Un segundo. No sé si estoy pudiendo compartir la pantalla. Sí, sí, ahí la está compartiendo, ¿ah? Ah, bueno. Sí. Bueno, San Juan también tiene un sistema parecido al de Córdoba, es un sistema mixto. De hecho, Córdoba se basa en el sistema de San Juan, en donde hay una elección, por un lado, de diputados por la provincia y diputados por cada uno de los departamentos, también electos de forma por circunscripción uninominal, digamos, ¿no? Esto es lo que decíamos, esta combinación de sistemas en que le permiten a los oficialismos tener mayorías en los legislativos. Anastasia, Sí, Anastasia. sí, doctor. Lo escucho. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿qué tal? Te felicito, tu exposición Bueno. ha sido excelente, no esperaba otra cosa. Mira, Cristian, por estos días, en circunstancias tan especiales como la que atravesamos, de esta situación, digamos, de excepcionalidad, ¿no? Vos que sos un estudioso del federalismo, de concentración, de cooperación, de coordinación, y que también, por supuesto, tenés como eje privilegiado los derechos fundamentales, es decir, los derechos humanos. Yo quisiera que vos me expliques un poco algunas situaciones provinciales. Vos sabés que en Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, Chaco, Formosa, se han presentado situaciones de blindaje territorial y de circulación de personas, etc. Y en ese sentido se han cometido algunos excesos que han afectado derechos fundamentales, inclusive con las correspondientes declaraciones de inconstitucionalidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría que para la audiencia hagas un comentario de tu experiencia y de tu estancia en Harvard con Steve Lewinsky, que es una persona que aquí hay varios del auditorio que lo conocen, autor del libro ese tan Cómo mueren las democracias, ¿no? De la percepción o de sus reflexiones, brevemente, ¿no? Sobre la calidad de nuestra democracia en la Argentina. Bueno, sí, respecto de lo primero, bueno, muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Sí, a ver, apenas surge la cuestión de la pandemia, muchas provincias reaccionaron rápidamente. Hay dos cuestiones ahí contrapuestas. Por un lado, el derecho a la salud, de que las provincias son tan competentes como el gobierno federal, y el otro lado, que se contrapone un derecho fundamental, que es el de la libertad ambulatoria, el de poder transitar el territorio de manera libre, y que lo establece de manera muy clara y expresamente nuestra Constitución Nacional. Hubo mucho debate al respecto, en algunos casos ante la emergencia, y las provincias reaccionaron blindando, entre comillas, sus territorios. En algunos casos, por ejemplo, Mendoza y Jujuy, hasta incluso queriendo cerrar las fronteras internacionales, o los aeropuertos, que son claras competencias federales, ¿no? Yo, en ese sentido, creo que frente a situaciones tan de una emergencia tan imprevista, de algo tan rápido, que sucedió de una manera muy vertiginosa, sobre una enfermedad sobre la que no se conoce cura, que
hayan reaccionado las provincias con algunas medidas de restricciones del acceso, el ejercicio del poder de policía, en esos casos yo digamos, creo que se justificaba en algunos puntos. En otras cuestiones, desde el punto de vista constitucional, incluso hasta se nota más, no tanto en las provincias, sino más en los municipios, en donde muchos municipios han verdaderamente blindado sus territorios, impidiendo el paso, o hasta hace poco, por ejemplo, algunos cobrando peaje para pasar para entrar al ejido municipal, lo cual claramente excede sus competencias y violan derechos constitucionales consagrados en la Constitución Nacional, que son derechos fundamentales como la libertad de tránsito, y además sobreponiéndose a medidas establecidas por el gobierno federal y por los gobiernos provinciales. Esta cuestión de las restricciones, en algunos casos, en algunas provincias, las restricciones han sido en el marco de la ley, pero esto también es una cosa que también rescata mucho Steven Levitsky en sus trabajos, es que son estos comportamientos, digamos, que se dan en el marco de la ley, sobre el cual hablo mucho también en Así mueren las democracias, son esos comportamientos que se dan en el marco de la ley, respetando la letra de la ley, pero quebrantando el espíritu de la ley. Por ejemplo, hay provincias donde, bueno, yo he visto los protocolos para acceder a una provincia, o para transitar, o para pasar de una provincia a otra, que establecen tantos requisitos y tantas limitaciones que es prácticamente imposible pasar, y muy fácil de negarle a esa persona que pase, incluso teniendo habilitación para circular. Por ejemplo, aquellos que tienen una empresa o un comercio que está habilitado por el gobierno federal a transitar, se ven impedidos de hacerlo porque hay tantos requisitos que les piden las provincias que en la práctica se vuelve imposible. Bueno, y además de las claras violaciones a las competencias provinciales, ¿no? De tomar medidas, por ejemplo, de querer cerrar el aeropuerto en Mendoza, el gobernador Suárez, que instantáneamente quiso cerrar las fronteras, obviamente se exceden sus competencias. Ahora también he de rescatar que al poco tiempo el gobierno federal de alguna manera vino a convalidar algunas acciones que ya habían tomado las provincias, con su famoso decreto de necesidad de urgencia que establece el aislamiento social obligatorio, y también he de rescatar que lo hizo previa consulta y reunión con todos los gobernadores, ¿no? Ese mismo día que salió a hacer el anuncio, estaba reunido con los gobernadores, que sabemos constitucionalmente no necesita de la aprobación de los gobernadores, y los gobernadores no tienen que adherirse a esa normativa, sino que aplica directamente en todo el territorio nacional, pero en una manifestación de un federalismo de concertación, como se ha denominado en nuestro país, digamos, el presidente recurrió a la opinión de los gobernadores. Hay muchas prácticas, que esto también es propio de algunas provincias, como en el caso de Jujuy, donde en algunos supuestos, en donde las personas se las encarceló o se las retuvo en jaulas, ¿no? Lo cual son situaciones de violaciones de derechos humanos, como el de la dignidad de la persona humana, de una violación flagrante. Y acá también es importante ver, por ejemplo, lo que hablaba al principio, el rol de los medios de comunicación. Apenas hizo conocida esa noticia, esas fotos de esas personas enjauladas, literalmente enjauladas, que eran retenidas con la excusa de las autoridades provinciales, que eran retenidas como no había lugar para retenerlas, las pusieron efectivamente en jaulas, sí se viralizó, llegó a los medios de comunicación, y ahí instantáneamente el gobierno retiró esas jaulas y dispuso a esas personas, no sé si las liberó o las llevaron a otro lugar. Y acá hago, digamos, son comportamientos muy abusivos por parte de los gobernadores, que tienen que ver más con una cuestión, hasta incluso diría, cultural. Otra cuestión que tiene que ver con la institucionalidad y con los diseños constitucionales es que muchos se preguntan cuál es el poder de excepción de los gobernadores, y pocos se han dado cuenta que en realidad en casi ningún lado las legislaturas han funcionado, y a nivel federal el Congreso no funcionó, y solo se acordaron del Congreso cuando necesitaban sancionar una ley que modificara un impuesto, que es en el caso en donde el presidente no puede establecer una crisis de necesidad de urgencia porque
clarísimamente la Constitución dice que en materia impositiva el presidente no puede emitir un decreto de necesidad y urgencia, y recién ahí sale el debate sobre si el Congreso debiera funcionar o no. A nivel provincial, las legislaturas no han funcionado y los gobernadores han seguido gobernando en un marco de excepcionalidad que ya venía dado de antes, ¿sí? Vivimos en un país de emergencia, en el caso de Argentina a nivel federal, la ley de emergencia de diciembre de 2019 ya le dio el marco normativo institucional al presidente para gobernar en esta época de pandemia, no necesitó delegarle nada al Congreso, ya lo tenía delegado de antes. A nivel provincial pasan situaciones similares también, ¿no? Con algunos comportamientos abusivos, como se dieron en el caso de Jujuy también, que han habido otros comportamientos, por ejemplo, de derivar personas o de despachar personas hacia otras provincias, y bueno, los casos ya consabidos de otras provincias que impiden el acceso, o de muchos municipios también que, hasta incluso ahora, normativa que establece el pago de un canon o el pago de una cierta tasa para poder ingresar al ejido municipal, o directamente impidiendo el paso a los transeúntes de ingresar al municipio. Incluso se han conocido casos de personas que eran residentes de ese municipio y que no los dejaron ingresar. Y por último, bueno, Anastasia, también colación. perdón. Sí. Los que quieran pedir la palabra, que lo hagan a través del chat. Sí, me están pidiendo, después le toca al doctor Weissman y después a Miguel. Perfecto. No, Quería redondear un poco de la pregunta de Carlos, de la percepción de Stephen Levitsky, porque él me permitió cursar las clases de gobierno que daba él en Harvard para grado, sobre sistemas políticos latinoamericanos comparados, y hablaba mucho del caso de Argentina, Perú y Venezuela, y en estas comparaciones, ¿no? Mencionaba el rol de la sociedad civil, sobre todo de los medios de comunicación en Argentina, mencionó el caso de Catamarca, ¿no? La intervención de Catamarca, o este caso que yo les acabo de dar recién con Jujuy, ¿no? Que estaba bien enjaulado a personas, y que apenas se viralizó y salió en los medios nacionales, cesaron con esa actividad a todas luces autoritaria, ¿no? En ese sentido, Argentina es una democracia, digamos, se puede caracterizar como una democracia débil o inestable, pero no se asemeja a otros casos como, bueno, el Perú o el caso de Venezuela, ¿no? Hay una sociedad civil bastante fortalecida, con medios de comunicación independientes que permiten un grado de democracia bastante aceptable, pero también con un diseño institucional y un uso o abuso del sistema institucional que, digamos, resienten la calidad democrática en Argentina. Y en su libro, justamente, en Cómo muere la democracia, hay un apartado donde dice los presidentes argentinos son expertos en la manipulación de las normas constitucionales. O sea, los presenta directamente como expertos en manipular las normas de la Constitución Nacional. Ahora sí, doctor Weissman. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Te felicito por tu charla, interesantísima, y yo mido la calidad de una charla o de algo que leo por el criterio de si me deja pensando o no, y esta me dejó pensando. Y querría hacerte dos preguntitas que tienen que ver con los contextos, más allá del diseño institucional político, los contextos sociales que producen distintos tipos de régimen político. Entonces, las provincias menos híbridas, digamos, más democráticas. En principio se me ocurren tres centrales, interesante como aquí reaparece la cuestión centro y periferia, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Y te preguntaría, ¿a qué otras provincias agregarías a esta lista? Considerando tanto el diseño institucional como la realidad política de las provincias. Y de paso me pregunto por qué no está La Pampa en esa lista que me estoy haciendo. Y no sé mucho sobre cómo funciona la democracia en Entre Ríos o Corrientes. Pero de todas maneras, se me ocurren tres centrales.
lo cual implicaría que las periféricas, las que son menos democráticas, se me ocurren por un lado casos de provincias en las cuales hay muchísima desigualdad, muchísima pobreza, o sea, fuerte propensión al clientelismo, estilo Santiago del Estero, y por otro lado, provincias rentísticas, provincias en las cuales el gobierno se financia mediante regalías, aportes del gobierno nacional, etcétera, como algunas patagónicas. Entonces, mi primera pregunta sería, además de las 3 que mencioné, ¿qué provincias agregarías a la lista de las más democráticas? Y mi segunda pregunta, siempre que se habla de relación entre nivel de desarrollo y democracia, se dice, bueno, los países con economías más desarrolladas, menores niveles de pobreza, etcétera, mejores niveles de educación, etcétera, son las más propensas a tener regímenes democráticos estables, en la vieja tesis del IPSET. Pero por otro lado, tenés el caso de la India y algunos lugares en África, que de acuerdo con esa tesis no deberían ser democracias más o menos fuertes, pero lo han sido. ¿Hay alguna provincia que tenga altos niveles de desigualdad y de pobreza, o que tenga un capitalismo rentístico, que veas como relativamente más democrática que las otras? Bueno, doctor Weissman, bueno, muchas gracias por sus palabras. Me alegro mucho que le haya gustado la exposición. En cuanto, bueno, el primer punto, bueno, hay una larga literatura, ¿no? que la comienzan también algunos politólogos norteamericanos que vinieron a estudiar el caso de Argentina, empezando por Mark Jones, y antes que él, algún otro que, bueno, en este momento no me vienen a la mente el nombre. Bueno, que sostienen esta vinculación entre las provincias, digamos, con altos grados de desigualdad, provincias más rentísticas que dependen del gobierno federal, que coinciden con ser las provincias más o menos democráticas, ¿no? El caso de La Rioja, Formosa, Santiago del Estero, son provincias que dependen de entre un 80 y un 90% de sus presupuestos están compuestos por recursos provenientes del gobierno federal, y en gran medida por el régimen de coparticipación, el cual además son fondos que las provincias son libres de utilizar. Esto es una gran diferencia con el federalismo brasilero, por ejemplo, en donde la gran mayoría de los recursos tienen una asignación que tienen que utilizarlo los gobiernos provinciales, como por ejemplo educación y salud. En el caso de Argentina esa asignación no existe, y son de libre disponibilidad por parte de los gobiernos. En las provincias con mayor nivel con más alto nivel de calidad democrática, usted mencionó a Santa Fe, a Córdoba y a Mendoza. Yo creo que Mendoza es una de las que más, y en esto coinciden, también hay trabajo, me dicen, nosotros, me parece que es la más democrática de todos. Fíjense que Santa Fe y Mendoza son las únicas 2 provincias que prohíben la reelección, la reelección inmediata, no tienen prohibición absoluta. Yo agregaría, sin duda, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es un caso paradigmático, ¿no? Donde hay una legislatura bastante pluralista, donde ha habido recambio bastante frecuente, ¿no? Yo también incluiría a la provincia de La Pampa, a pesar de que La Pampa es una provincia que no ha tenido rotación partidaria, porque ha sido gobernada por el peronismo desde el 83 hasta la fecha. Y en el segundo, bueno, Corrientes también es una provincia interesante, pero que ha tenido muchas inestabilidades institucionales. De hecho, Corrientes fue intervenida 2 veces, y las 2 veces que fue intervenida fue no por problemas, digamos, entre los poderes, como por ejemplo el caso de Tucumán, el caso de Santiago del Estero, el caso de Catamarca, donde había un ejecutivo que había concentrado tanto poder que ya el sistema se había desconfigurado, digamos, de alguna manera, sino todo lo contrario, donde había una falta de poder, digamos, ¿no? En el caso de Corrientes con la elección de 1991, que todavía mantenía el colegio electoral y no pudo, dio empate entre peronistas y radicales, no podían elegir a un gobernador, y estuvieron un año con ese problema, y después en el 2001
una situación similar también con ausencia de poder, donde el gobierno federal interviene por las graves crisis sociales que se estaban produciendo, ¿no? Pero bueno, es un caso muy particular por esta inestabilidad más bien de tipo institucional. Hay una cuestión muy interesante con las provincias más pobres, que está la cuestión económica, en donde el Estado se presenta como el motor de la economía, de manera directa o indirecta, provincias donde el 80% de la población depende del Estado. Hay una provincia, por ejemplo, donde yo seguí de cerca la elección del año 2015, en esa provincia un gobernador perdió las primarias de una forma casi grotesca, por 20 puntos de diferencia, y en 30 días dobló la elección en un 30% a su opositor. 30 días, entre la primaria y la general, le sacó 30 puntos, es decir, que había perdido por 20 y terminó ganando por 10. Entre medio, hubo, por ejemplo, suspensión del pago a los proveedores del Estado hasta fines de año, renovación de las becas a partir del 30 de octubre, es decir, al otro día de la elección, fuertes despidos en el gobierno o amenazas de despido, toda una serie de amenazas muy, muy fuertes que hicieron que efectivamente terminara ganando, dando vuelta a la elección en 30 puntos porcentuales, ¿no? Así se replican en muchas provincias, en donde el gobierno, el Estado provincial, es el motor de la economía, de forma directa, contratando una gran cantidad de empleados. El informe del CIPEC, muy interesante cómo se observa la evolución del empleo público, formal e informal dentro del Estado, y de cómo las economías locales dependen en gran medida del Estado, porque son proveedoras prácticamente son proveedoras del Estado, ¿no? Y en esos casos también, un caso paradigmático, como le mostraba, en este sentido, es Santiago del Estero, en donde con el cambio de un régimen que llevaba 40 años con uno nuevo, se terminan quedándose en el poder con tanto poder como su predecesor, ¿no? Como el caso de Zamora, concentra tanto poder como el que tenía Juárez en su momento, y algo similar había pasado también en Catamarca, con Brizuela del Moral, que viene a reemplazar a la vieja dinastía, digamos, de los Saadi, también, ¿no? Con Leónidas Saadi, que era un referente, características muy parecidas a Juárez, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una clara, también, digamos, hay un claro paralelismo, ¿no?, entre estas provincias más chicas, más pobres, más periféricas, en donde no hay una sociedad civil muy fuerte, donde no hay una sociedad civil fuerte desde el punto de vista económico o independiente del Estado. Y la segunda pregunta, respecto de este binomio entre desarrollo y democracia, que provincias con altos niveles de desigualdad y que a su vez puedan ser más democráticas, la verdad que no se me ocurre en este momento un ejemplo. Tal vez yo diría Entre Ríos, podría ser un caso, pero no es un punto que lo haya pensado. Pero si tuviera que mencionar rápidamente un caso, sería el caso de Entre Ríos, ¿no?, que tiene una alta concentración de riquezas en pocos, y sin embargo es bastante, digamos, muestra niveles democráticos bastante aceptables, ¿no? Están entre la media. Muy bien, gracias. No. Bien. Por un lado, le quiero agradecer a Carlos la invitación. Ha sido un gusto presenciar esta disertación y participar. Además, quiero felicitar al expositor como tiene desmenuzado el tema de las democracias provinciales. Lo que yo quería agregar era que yo lo que veo en las provincias es una raigambre virreinal todavía. O sea, nosotros en Argentina tenemos provincias antiguas en donde el gobernador nunca pierde, excepto que tenga una crisis
realmente con problemas, que deje pagar los sueldos. Son provincias en donde son muy dependientes de lo que es el Estado. El Estado da trabajo, el Estado paga proveedores, el Estado tiene gran cantidad de empleados públicos y cualquiera que se empiece a animar a desafiar al gobernador empieza a sufrir las consecuencias. Desde lo que son inspecciones de AFIP, inspecciones de renta, Ministerio de Trabajo, la prensa es muy cara, o sea, la crisis del 2001 yo creo que profundizó esta situación porque se destruyó el sistema de partido y el sistema de equilibrio. Y el día que el gobernador se va, viene el viejo juicio de residencia, que lo usaban en la época colonial, que cuando se iba el virrey empezaban todas las quejas, y es lo que les viene pasando a los gobernadores hasta acá en San Juan. Yo estoy en San Juan hablando. Al mismo Gioja. Se fue y cuando empezó a hablar, a discutir con UNIAC, terminó con un proceso judicial abierto. Entonces, yo la verdad que cuando dicen las democracias, la democracia, la república, creo que lo que falta es educación para revalorizar la república, un proceso para valorizar la democracia. Y no sé qué solución puede haber para compensar los grandes desequilibrios, para que los partidos políticos puedan competir en un poco más de igualdad de condiciones. Porque se compite contra, como bien lo dijo, contra el presupuesto oficial. Y el presupuesto oficial es una caja ilimitada. Aparte de eso, la falta de espíritu democrático que hay, o sea, hay muy poco respeto por el que piensa distinto. Eso es lo que yo veo en el interior. No sé qué piensa usted. Sí, totalmente, totalmente. La cultura, estas provincias más periféricas, la cultura democrática también es, digamos, un factor muy, muy importante, ¿no? Fíjense cómo predominó el diseño institucional colonial en la Argentina cuando en 1853 se sanciona la Constitución Nacional. Alberdi, con sus famosas bases, digamos, se convierte como en el padre del derecho constitucional argentino, de la Constitución argentina, y después saca otro libro con el cual se convierte también el padre del derecho público provincial argentino, que es Elementos de Derecho Público Provincial, y de ahí viene su nombre, ¿no? de esta asignatura en el derecho. Y en ese libro habla de todos los defectos de los sistemas institucionales provinciales, y él propone, porque hace ahí un modelo de constitución para la provincia de Mendoza, que va a ser tomada por San Juan, que va a ser tomada por San Luis también, son el modelo alberdiano, en donde proponía un ejecutivo colegiado, compuesto por 3 personas, porque justamente él buscaba un ejecutivo muy fuerte a nivel nacional, pero debilitar los caudillos a nivel provincial, justamente tomando como modelo un ejecutivo colegiado, cosa que las provincias ni siquiera lo consideraron, directamente estableció la figura del gobernador. Bueno, hay muchos estudios también en donde se analiza cómo las élites políticas provinciales fueron, digamos, las verdaderas impulsoras de la autonomía para resguardar el poder político, y no tanto un movimiento social o entre comunidades, digamos, por un mayor reclamo de autonomía, sino más bien de algunos líderes. Bueno, todas las provincias que cuando se van conformando autonómicamente, digamos, tienen un líder o un gran personaje, digamos, que está detrás de esa autonomía, ¿no? Yo creo que si hay un factor que para remediar esta cuestión o para aumentar el nivel de la calidad democrática está la educación, pero antes para combatir la cuestión cultural, pero antes de la educación, políticas sociales, ¿no? Políticas sociales que permitan un grado de desarrollo igual entre las provincias y dentro de las provincias, entre los distintos sectores sociales. Para mí, las políticas sociales que busquen igualar los niveles de ingreso entre toda la población, me parece que son una de las medidas más efectivas para fortalecer
las democracias modernas. De hecho, el gran riesgo que corren las democracias de los cuales se alimentan los regímenes autoritarios o estos regímenes híbridos está dado en realidad, entre otros elementos, por la fuerte polarización política. Y la polarización política es alimentada en muchos casos por el resentimiento social de aquellos que tienen menos, ¿no? Y de aquellos que no tienen posibilidades de acceso a un nivel de vida, a una calidad de vida superior. Entonces, parece que en el caso de Argentina ha habido una falta de políticas de coordinación y de crecimiento estratégico y armónico entre todas las provincias, que está clarísimo de cómo provincias periféricas han quedado realmente relegadas en el desarrollo del país. Es muy claro constatar la población que tenía el norte argentino poco antes de la independencia, que triplicaba la población de la zona del litoral, y cómo poco después de la independencia, y ya hacia fines del siglo XIX, toda la población del país se concentra en la zona del litoral, ¿no? Y cómo en la actualidad siguen siendo provincias rezagadas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta, Cristian. Muchas gracias por la disertación, muy interesante, muy amplia. Hay 2 o 3 aspectos que me llaman poderosamente la atención. El primero es el siguiente. A lo largo de toda la Argentina, ¿se cumple un hombre, un voto? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Todos los sistemas electorales en la Argentina son exactamente iguales? ¿Cada provincia tiene uno en particular? Y tercera pregunta, relacionado justamente esto con lo que planteabas del tema de del desarrollo de las provincias. ¿Vos encontrás alguna vinculación entre la hegemonía del partido político y la no aparición de movimientos económicos que den otra alternativa? Muchas gracias, felicitaciones, es muy bueno. Gracias, bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, la cuestión de un hombre, un voto, es toda una cuestión también súper interesante de analizar en el federalismo argentino. Ahí tenés, bueno, hay tantas arenas electorales como provincias hay, y está la arena federal también, donde claramente esta cuestión de un voto, un ciudadano, un voto, no se quiebra, ¿no? Bueno, acá hay toda una discusión acerca de si queremos privilegiar el territorio por sobre la población, permitir mayor representación de algunas provincias en desmedro de la población. Si tomamos la elección de los diputados a nivel nacional y de los senadores, y más todavía de los senadores, la diferencia es abismal. Por ejemplo, para elegir, a ver, en la Cámara de Senadores está bien que sea así, porque lo que se representa son las provincias, son 3 por provincia. Obviamente, si una provincia tiene 30 millones y la otra tiene 200, obviamente que el voto va a ser diferente entre una y otra. Pero la cuestión está en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados dice la Constitución que se compone de acuerdo a la proporción de los habitantes de cada provincia. Sin embargo, la Cámara de Diputados, a pesar de que han habido censos cada 10 años, no se ha actualizado desde 1983. Solamente se actualizó cuando en 1992 se incorpora la provincia de Tierra del Fuego como nueva provincia. Y ahí se ve una desproporción muy, muy grande entre las provincias más pobladas y las provincias más chicas, que es sabido, digamos, que las provincias más chicas han frenado la actualización del número de diputados en la Cámara de Diputados, justamente porque no le conviene. Hoy actualmente la provincia de Buenos Aires debería tener más de 100 diputados y tiene 70. La provincia de Córdoba tiene 18, 19 diputados y debería tener unos 21, 22 diputados. Y si uno compara, bueno, esto también tiene toda una raigambre, ¿no?, de las leyes electorales de Viñones, ¿no?, de 1982, que son decretos, leyes en donde fija el sistema electoral DONT. Sí, es una herencia de la dictadura, nuestro sistema electoral actual, con una composición del Congreso también que viene de la dictadura, en donde, por ejemplo, para ser electo diputado, si nosotros partimos del espíritu de la Constitución, para ser diputado en Buenos Aires se debiera requerir en proporción la misma cantidad
de votos que en cualquier otra provincia, digamos, porque es por el número de diputados, ¿no? Si elegís 100 diputados en Buenos Aires, necesitas un X número de personas para que te elijan como diputado. Y eso debería replicarse. Pero si yo ahora no lo tengo, pero lo hice, hice ese conteo, comparando las dos provincias más asimétricas, ¿no? De Buenos Aires, por un lado, para ser electo diputado se necesitan alrededor de 200.000 votos. En cambio, en una provincia como Tierra del Fuego, que tiene 5 diputados y debería tener uno solo, de acuerdo a la población, se requieren apenas unos, creo que son 60.000 votos aproximadamente, ¿no? Entonces, de 200.000 a 60.000, digamos, hay una diferencia muy grande, cuando en realidad se debiera requerir el mismo número en todo el país, ¿no? Entonces, esa es una gran cuestión. Y la cuestión, bueno, como mencionaba, de los sistemas, y acá entro un poco en la segunda pregunta, de los sistemas uninominales por circunscripción, son sistemas que quiebran la proporción un voto un ciudadano, ¿no? Que lo utiliza San Juan, lo utiliza Córdoba, lo utiliza San Luis para la Cámara de Senadores, donde es un diputado por cada departamento en que se divide la provincia. Entonces no importa la cantidad de población que tenga ese departamento. Y en sistemas como el nuestro, en donde el partido oficialista tiene predominio en las elecciones, lo más lógico es que se lleve todas esas vacas. Es muy simple. De hecho, yo, bueno, por falta de tiempo no pude replicar el gráfico de cómo en Córdoba se ve muy claro, cómo con pocos votos el oficialismo se llevó los 26 legisladores departamentales. En cada uno de los departamentos, porque se gana con mayoría simple, entonces superando el 30% de los votos, ya se llevaba el único legislador por esa provincia. Y esos 26 del total de 70 hacen un número muy importante con pocos votos, digamos, ¿no? Bueno, y en cuanto a la segunda pregunta, si son todos iguales los sistemas, no, varían. Acá hay una autonomía, creo que es donde más variedad encontramos en el derecho público provincial, en los sistemas provinciales, la variedad de sistemas electorales que han habido, y aparte los cambios que hay. Hace poco se publicó un artículo de cómo se produjeron en 30 años de democracia más de 30 reformas electorales en la provincia de Misiones, por ejemplo, más de 30 reformas en 30 años de democracia, es decir, una reforma por año prácticamente, y eso sin contar, digamos, las reformas a pequeños artículos o pequeñas disposiciones que hacen grandes diferencias en las elecciones después. Por ejemplo, hace poco para las PASOs, en algunas provincias no se las hizo obligatorias, entonces dejaron de ser PASO para ser PAS, lo cual eso también tuvo repercusiones importantes después, ¿no? Y la tendencia fue de los 83 a la actualidad la adopción de sistemas proporcionales, es decir, uno en el discurso, el sistema proporcional permite mayor participación, pluralismo, el Parlamento refleja la cantidad de votos de la gente, pero con sistemas partidarios muy fuertes, en donde los oficialismos ganan con alto porcentaje. Para no ir tan lejos, ahora en las elecciones del 2019, Formosa ganó con el 72% de los votos. Y la provincia de Misiones ganó con el 70% de los votos. Y números muy altos, ¿no? Que en una democracia medianamente normal no se llegaría a semejante número de votos, ¿no? Te pido una interrupción para hacerte una pregunta sobre lo que estás hablando. Si me permiten. Sí, adelante. Sí, por supuesto, sí. Bien. Fíjate vos que vos estás hablando de tener la misma cantidad de votos el interior que la capital federal o la provincia de Buenos Aires. Y cuando se hicieron las constituciones, se buscó tratar de que haya pesos y contrapesos. Nuestro país tiene un territorio muy grande y está bastante despoblado el interior del país. Y si vos te vas al conurbano bonaerense, son casi todos provincianos. Provincianos que no encontraban salida en sus provincias. Mi provincia tiene, creo que el 0,86 del padrón nacional. O sea, cuando hay una campaña presidencial, acá no viene el presidente, el candidato, nunca. Desde el voto directo, esto fue un golpe mortal
a lo que eran el equilibrio entre las grandes provincias y el interior del país. El voto directo llevó a que Santa Fe, provincia de Buenos Aires, capital Córdoba y Mendoza elijan al presidente, que es el 70% del padrón, y el resto no existimos. Si fuera que un diputado fuera lo mismo en Buenos Aires que en Capital Federal o en provincia de Buenos Aires que en el interior, realmente el interior no se vería representado, pero tenés una gran cantidad de territorio que hay que defender, hay que estar y hay que vivirlo. Entonces, ¿qué sistema vos pensás si no es el que está o el indirecto? ¿Cómo lo perfeccionarías? Porque lo que yo veo es, en la Cámara de Diputados hay 272 diputados, más o menos. Y realmente trabajan, ¿cuánto? 257. 257. Y trabajan 10 diputados. El resto acompaña. Yo trabajé algunos años en la Cámara y conozco el movimiento desde adentro. Entonces, van acompañando los bloques. Cuando uno ve que Argentina tiene 2.700 municipios, municipios en donde tiene intendente, concejales, diputados, y hay un desgaste del Estado en política, que por ahí me parece excesivo, ¿no? ¿Vos cómo lo ves a todo eso? ¿Qué sistema, cómo equilibrás el vacío territorial, el vacío de personas que tiene el interior con esas grandes extensiones, con la gran densidad de habitantes? ¿Cómo equilibramos un país? ¿Cómo lo estás viendo eso? Sí, sí, Miguel, tal cual, es como dices. Yo acá le quiero compartir un trabajo, mi tesis, no sé si se ve, Anastasia. Sí, se ve. Sí. Se ve. Acá distintas hipótesis de cómo debería estar compuesta la Cámara de Diputados, ¿no? A ver, para ampliarlo un poco más. Cómo debería estar compuesta la Cámara de Diputados siguiendo distintas hipótesis, ¿no? Porque hay, de acuerdo a la disposición vigente, estos decretos ley de Viñones, actualmente nosotros tenemos diputados, las provincias no tienen menos de 5 diputados, no importa la población que tengan. A eso sumar que no se han actualizado el número de diputados de acuerdo a los censos, dio como resultado una sobrerepresentación de las provincias más chicas y una subrepresentación de las provincias más grandes. Por ejemplo, Buenos Aires, en la hipótesis 3, si vemos la hipótesis 3, un diputado cada 161.000 habitantes, con 5 diputados por distrito, con ese mínimo que establece, tendría 97 diputados en vez de los 70 que tiene actualmente. Pero vemos que si nosotros sacamos ese mínimo de 5 diputados, que es la hipótesis 1, donde solamente nos regimos por el censo, que es lo que es el espíritu de la Constitución, digamos, solamente el censo, nosotros tenemos, Buenos Aires tendríamos 97 diputados, y provincias como La Pampa, La Rioja tendrían 2, Río Negro tendría 4, San Juan tendría 4, San Luis 3, Santa Cruz 2, Tierra del Fuego tendría una sola. Habría una desproporción gigante, porque en realidad lo que hace esto es reflejar una desproporción que es de la realidad misma. En Argentina han existido todo tipo de descentralización administrativa, descentralización política muy fuerte, descentralización fiscal no tan fuerte, pero nunca hubo una descentralización espacial. Nunca hubo una planificación estratégica de la población ni de la promoción industrial en las provincias del interior. En las llamadas promociones industriales de la década de fines del 80 y principios del 90, con Menem sobre todo, se buscó beneficiar a un conjunto de provincias con la radicación de empresas a las cuales se le eximía de determinados impuestos. En los casos de Catamarca, La Rioja, no me acuerdo alguna otra provincia más, y San Luis. San Luis se llevó la gran cantidad de esas empresas, gran porcentaje, no tengo los números ahora, hay un estudio muy interesante de un profesor de acá de la Católica de Córdoba,
donde analiza esta idea de las provincias rentísticas, y analiza en una parte la cuestión de la radicación de las empresas. Y en una encuesta que se hizo, digamos, entre los empresarios que eligieron entre estas provincias, y de por qué la gran mayoría eligió a San Luis, y casi nadie eligió ni Catamarca ni La Rioja, era fundamentalmente porque por San Luis pasa la Ruta 7, que es la ruta que conecta Capital Federal, Buenos Aires, con Santiago, es decir, la ruta bioceánica, ¿no? En cambio, Catamarca, La Rioja quedan para el norte, donde no hay ruta, donde no hay infraestructura, entonces quedan completamente relegadas. Para mí, la solución a este caso puntual es una mayor descentralización espacial. Un ejemplo, Dinamarca, en el año 2007, hizo una descentralización espacial, en donde, fíjense qué interesante la medida, tenía alrededor de 250 municipios, y los amalgamó en 97 municipios, de forma tal que tuvieran una población similar, 97 municipios, y que sean económicamente viables. De esa manera, juntaron municipios, y de forma tal que de 250 pasaron a haber 97, pero todos con una población muy similar entre ellos. Bueno, eso, Israel también tuvo un caso también de amalgamar municipios, también con esta idea de lograr unidades subnacionales con un número de habitantes que le den cierta autosuficiencia, digamos, autosuficiencia entre comillas, o sustentabilidad económica. El gran problema de la Argentina es la distribución geográfica de la población. Como bien decía, podemos dividir el país en dos grandes grupos. Hay 5 provincias, que son las 5 provincias que están desparramadas en la región pampeana, que concentra el 70% de la población y concentra el 82% del PBI en Argentina, y tenemos 19 provincias en donde hay un 20% del PBI entre esas provincias, y donde tiene casi 30% de la población, es decir, es de los países más asimétricos del mundo. Y yo creo que incentivando políticas de desarrollo en las provincias del interior es la forma de, digamos, de atraer gente, es decir, hacer una inmigración inversa. Como bien mencionaba Miguel, y con Urbano Bonaerense, los anillos que se fueron juntando provenían más de una inmigración interna de las provincias del norte que de otros países incluso, ¿no? O sea, una inmigración muy, muy fuerte que se dio desde la década de 1880 hasta la actualidad, que se sigue dando. Ha habido una inmigración muy, muy grande, y esas provincias quedaron totalmente despobladas. Yo creo que para mí pensar en una descentralización espacial sería algo que en Argentina nunca se ha planteado, por lo menos no en términos muy serios, digamos. Yo no he visto muchos trabajos sobre eso. Los trabajos sobre descentralización abundan en los aspectos económicos, administrativos, políticos, pero yo nunca he escuchado hablar de descentralización espacial. Y las medidas que han habido para promover algún desarrollo en el interior, evidentemente no han funcionado, ni siquiera en la Patagonia, en donde, por ejemplo, hay un ingreso mínimo per cápita muy alto, donde están eximidos de muchos impuestos, pero aún así siguen teniendo una población muy, muy inferior. Y acá viene otra cosa también, que yo esto lo he comprobado, si se quiere, por ahí como intuitivamente, sin algún estudio previo, pero hay muchas provincias que prefieren ser chicas. Hay muchos gobernadores que quieren mantener sus provincias pequeñas. Y esto está relacionado también con el nivel de ingreso que reciben del gobierno federal. Las provincias reciben muchísimo más dinero de la población que tienen y del ingreso, y obviamente del ingreso que aportan a nivel nacional. Entonces, si la población aumenta, los gastos de las provincias, que hoy por hoy las provincias se hacen cargo de muchos gastos de salud, de educación, si esa población aumenta, los gastos aumentan, y después salir a discutir mayores recursos de coparticipación también es un costo político muy grande. Entonces, hay muchas provincias en donde ser chicas tiene una ventaja muy interesante.
Doctor Jaun Arena, no sé si quiere hacer un cierre. Muy bien, muchas gracias. Cristian, realmente tu exposición ha sido brillante, completa, muy instructiva. Creo que nos vamos con mucha información que no contábamos. Y se me ocurre que también es un disparador que va a hacer que esperemos con mucha expectativa las próximas exposiciones de Carlos Weinman y de Martín D'Alessandro. Al mismo tiempo debo decirte, me queda una preocupación que me surge, a lo mejor quisiera equivocarme, de tu propia exposición. Cuando hiciste una reseña de las nuevas constituciones que han regido en todas las provincias luego de la nueva democracia a partir del 83, todas ellas marcaban una tendencia a armar un gobierno en donde sea ampliamente participativo, donde el poder estuviera acotado. Sin embargo, la tendencia después de la realidad hizo que se fueran concentrando cada vez más los poderes en los ejecutivos. Me parece que hay una cierta esquizofrenia entre lo que legislamos y lo que cumplimentamos después. Y esto es un tema que se me ocurre para considerar a futuro. Fuera de eso, quiero reiterarle la invitación a todos los que han participado hoy para la próxima reunión y hasta muy pronto. Gracias, Horacio, muy amable. Yes. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Gracias, doctor Jaun Arena. Muchas gracias a todos. Chau. Excelente, muchas gracias, excelente, muy bueno todo. Y felicitaciones a Anastasia. Ha sido excelente por la tarea. la organización. Gracias, Anastasia. No, por favor, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, felicitaciones. Buenas noches, gracias, hasta luego. Felicitaciones. Buenas noches. Ahí te silencio para que hables. Carlos, muchas gracias por la invitación. No, Miguel, es un gusto. Abrazo. Ha estado excelente. Hiciste honor a tu provincia y a tu nivel. Lo hice renegar un poco. Paula Suárez, qué lástima que no apareces.